Bom dia, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma portugués. Vamos a iniciar, ¿verdad? Esta semana con lo que vendría siendo el versículo, ¿verdad? Para trabajar con la lengua portuguesa. Bueno, el versículo de esta semana es el cierre de esta porción, ¿verdad? Que se titula Por sus frutos les conoceréis. De hecho, el verso de Mateo 7:20, eso es lo que Jesús dice al final. Así que por sus frutos los conoceréis. Por este versículo es que es titulado esta serie de versos con este nombre. Cabe mencionar, ¿verdad? Es algo que Jesús utilizó dentro de su retórica para referirse a todos aquellos religiosos, digámoslo de esa manera, que les gustaba aparentar ser cosas que no eran. Algunas versiones incluso de la Biblia mencionan aquí profetas o incorporan el vocablo profeta en el sentido de que, bueno, a un falso profeta lo conocerán por sus falsos frutos. A un verdadero profeta lo conocerán por sus frutos verdaderos. En otras palabras, Jesús estaba queriendo hablar acerca de lo que era la verdad y la mentira, que siempre sale a la luz. Cuando alguien, digamos, vive una vida que la cimienta en cosas falsas, pronto se sabrá, porque sus frutos darán ese resultado. Cuando alguien lleva una vida de acuerdo a lo que Jesús manda, a lo que la Biblia manda, siguiendo los mandamientos de Dios, pues eso se refleja en la persona también. Por eso, por sus frutos los conoceréis. La clase de hoy, pues, se va a dedicar a que revisemos este pasaje. Y en primer lugar, debemos hablar acerca de el número, bueno, Seichi, ya lo hemos manejado varios días, así que creo que en ese no tenemos mayor dificultad en decir Mateus Seichi. Ahora, voy a escribir por acá, ¿verdad? Voy a poner aquí la escritura, mejor dicho, del número del versículo junto a su transcripción al alfabeto fonético internacional. Entonces tenemos aquí, vea, así como Mateus Seichi, esas ya las hemos visto, y hoy se agrega el número 20. Vea que en este caso lo vamos a ver así, miren, BI. En este caso es una I nasalizada, ¿verdad? Eso significa la virgulilla de la ñ, que tenemos que hacer algo como bin, bin, y luego chi, vinci, vinci. Eh, Esto va a sonar casi, casi como el apellido del pintor, digamos, del inventor, vea, como Leonardo da Vinci. Igualmente, ese es el sonido que vamos a hacer para el número 20 en el caso del portugués. Nótese cómo se escribe con V, con IN y luego TE. Al igual, vea que esta TE, miren, TE al final, siempre se convierte en CH, a diferencia de esta, que queda en medio. Vea, esto sí es una E. Vea, así que hay que tener cuidado con esta combinación porque dependiendo de dónde esté la sílaba de la TE, así va a cambiar el sonido. Entonces ahí ya tendríamos esta parte, la voy a poner quizás aquí a un ladito. Meteos Sechi Pinchi. Y ahora vamos a ir a lo que vendría siendo el verso en cuestión, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo por acá y la clase de hoy vamos a irlo sacando, ¿verdad? Vamos a ir palabra por palabra, sacando lo que vendría siendo la pronunciación de cada una de ellas. Algunas quizás como se repiten de lo que ya hemos estado viendo, ¿verdad? Se nos va a hacer mucho más sencillo. Otras van a ser nuevas palabras las que vamos a ir agregando a nuestro vocabulario. Sí, quizá voy a destacar, como en ocasiones anteriores, la Nova Biblia Viva o la Nueva Biblia Viva, ese es el nombre que recibe esta versión en portugués. Es una Biblia en lenguaje muy contemporáneo, entonces no dice exactamente las cosas como el resto de versiones, ¿verdad? Sino que trata de usar un lenguaje
más directo y quizás menos figurado. Pero vamos a ir a ver entonces ya lo que vendría siendo cada una de las frases de este pasaje. Y también vamos a agregar la frase de la semana, que ya se van a dar cuenta, es muy diferente a lo que está escrito en el versículo. Pero es por lo que estoy explicándoles. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? A ver la transliteración de acuerdo al alfabeto fonético internacional de cada una de estas palabras. Vamos a ir con esta primera. Eh, Aquí la tenemos en portugués, ¿verdad? Vean, es bastante sencilla. Es nada más, debemos decir azim, azim, con la Recuerden que eso es la I y la virgulilla es una I nasalizada. Azim, azim. Suena casi como una M, como que le pusiéramos la M realmente, pero debemos de articular bien la de la nasalización para que se escuche correcto. Bueno, la siguiente es una letra, entonces esta vamos a encontrarla en muchos idiomas. Entonces vamos a buscar aquí la que nos compete, ¿verdad? En este caso es la lengua portuguesa y tiene dos pronunciaciones, incluso una tercera. Cuando decimos la letra O, entonces puede ser O, que es la O corta, o, como la del español. Pero en este caso es el artículo el que se está utilizando. Entonces vamos a usar, miren, el sonido U. O sea, interesante, una vocal que en el portugués puede tener tres sonidos diferentes. Puede sonar a O, que sería esta de acá, la primera. Puede sonar a O, como la del español, o puede sonar a U, cuando se usa como pronombre o artículo. Y aquí estaríamos usándolo de esa manera. Azim, U, y ahora vamos con esta otra. Palabra que termina en O. Ya eso debe ser un indicativo para nosotros de que va a suceder algo especial con esa vocal O. Y es lo que decimos que se convierte en U. Pero no sé si se recordarán que les decía en las clases de la semana pasada, habíamos visto lo de la J. Y aquí, miren, vamos a encontrarnos con dos sonidos. El sonido de esta J, tengo que aclarar nuevamente, no es la J que nosotros conocemos. Esto suena como una especie de I. De hecho, creo que es conveniente quizás mencionar este aspecto en este momento para que ustedes lo tengan claro. El latín, que es la lengua de la cual se desprende el español, el portugués, el francés, en el latín la J no existía. Todas las palabras que hoy llevan J y que proceden del latín, en el latín se escribían con una I, como esta que estamos viendo acá, una I latina. La incorporación de la J sucedió después. Creo que quizás la cuestión más emblemática para recordar esto o para que lo tengamos en mente que así es recordar la frase que colgaron en el madero, ¿verdad? Que le pusieron a la cruz de Jesús. Y es que la frase estaba escrita en latín, estaba escrita en arameo y estaba escrita en griego. Pero en la parte de latín se desprende un acrónimo. Bien. Entonces, el acrónimo es este, que a la fecha todavía se utiliza. En este caso, la frase en latín decía Jesús. Ese era el nombre de Jesús en latín. Luego se cambió esa I, Jesús Nazarenus, Reo y Dios. Esa era la frase en latín. Entonces vean como dos palabras, Jesús, que era Jesús, y en ese caso, judíos, que eran los judíos. Nótese cómo en nuestro español ambas palabras se pronuncian con J.
Y incluso en el inglés también pasa lo mismo, ¿verdad? Porque cuando decimos Jesus, se escribe con J también. Y cuando decimos Jewish, que son los judíos, se escribe también con J. Pero si ustedes se dan cuenta, esas Jotas en el inglés suena a Jesus, no suena a jajeji. No, si yo digo Jewish, no suena a J, no suena a G. Eh, lo que sucede es que esa J en realidad era la misma I. En un momento, digamos, de la historia, esto es una I y esto es otra I. Aunque nosotros, esto nos aparece como J. Entonces, para no confundirnos con los símbolos en este aspecto, yo voy a preferir enseñarles con esta notación, porque creo que esta notación nos confunde un poco precisamente por lo que acabo de estar explicando de la J. Entonces, se nos hace más fácil trabajar con esa notación y vamos a ponerla de esa manera. Y en todas las palabras van a ver esa frecuencia siempre que nos aparezca el diptongo EI, así. Vamos a tratar de utilizar este. Es como EI, es como el diptongo EI. Mayu, mayu. En este caso, las últimas sílabas es la U. Bueno, esta ya la hemos visto. La voy a traer nada más para colación, pero ya sabemos que suena como esa de la G. Bien, vamos a sacarla nada más para tenerla acá de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Vamos a ir al Dutch. No, no estamos en Dutch, pues, estamos en lengua portuguesa. Bien, vamos entonces acá y es el sonido G. G. Esta recordarán que también ya la habíamos visto, ¿verdad? Como identificar. Así que estas palabras se están repitiendo, digamos, en vista que el versículo repite frases, ¿verdad? Entonces, de estas habíamos dicho, miren, podemos usar la R gutural o podemos usar la H. Si nos quedamos con una pronunciación como más académica, por así decirla, es esta. Entonces diríamos algo como identificar, identificar, sabiendo que este paréntesis nos está indicando en la notación que el sonido puede cambiarse. Puede ser la R gutural o puede ser la H aspirada. Que la H aspirada, recordemos que realmente es la J que nosotros solemos utilizar en el español. Bien, bien. Vamos a la siguiente. Esta también ya la habíamos visto. Nos quedaba como una U con una U con nasalización, vea, y lo que vendría siendo el sonido de la A al final. Eh, Vamos a ir a la lengua portuguesa y aquí está UMA, con esa A media. Es una vocal de A media. Por eso la A se escucha más fuerte que la A del español. Este también, vean, Agbury, recuerden que ya lo habíamos trabajado, nos da esa idea de que las E's al final en el portugués suenan en realidad como una I. Y tenemos el uso también, digamos, de lo que vendría siendo R uvular. Si la dejamos como R uvular, digamos que es la pronunciación más estándar. Pero si decimos Agbury, Ag es con la R francesa y Ag sería con ese sonido de H, que al fin y al cabo les había dicho que el sonido de la H aspirada en sustitución de la R uvular es lo más frecuente y lo más común en Brasil. Bien, vamos con la siguiente. En este caso es un diptongo, es el diptongo OU, pero para la lengua portuguesa. Esta es otra de las pronunciaciones que siempre yo recurro a usar más esta de acá, porque creo que con la W nos confundimos un poco.
Vea, aunque se parece un poco al inglés, o sea, si lo ven así, es como decir oh en inglés. Entonces, vamos a usar esa notación que creo que es más fácil darnos cuenta que es una U corta, no es como O, así, no es con la U así, sino que O, O. Se repite otra vez UMA, con esa U nasalizada, la virgulilla indica un sonido UMA, UMA. Y esa sí la vamos a buscar porque no, sería como palabra nueva. Bien. Em, Vale, tenemos aquí, fíjense que esa palabra tiene un montón de pronunciaciones. Todas estas, miren, son variantes, ¿ven? Todas son variantes. Esa sería como la pronunciación más estándar, ¿vea? De Brasil. En Portugal es diferente. Hay esta otra siempre de Brasil. En el noreste de Brasil, que hay dos formas, ¿verdad? De pronunciarla. En la zona central rural de Brasil, que sería esta. Y incluso en el sureste de Portugal nos dice que hay otro sonido, diferente a los anteriores. Entonces, una palabra con varios sonidos. Nos vamos a quedar con este, que es como la pronunciación recibida. Cuando decimos pronunciación recibida, es como la más estándar o común, vean. Entonces vamos a decir, miren, pessoa, pessoa, que sí es para decir eh, una pessoa, estamos diciendo una persona. Assim, o meio de identificar uma árvore o uma pessoa. Así, ¿verdad? Como ustedes pueden, ¿verdad? Identificar un árbol o una persona, dice. Y vamos a ir a la última parte. Ahora vamos a buscar esta, que es una E acentuada. Es una vocal y por lo tanto va a aparecer en muchos idiomas, pero nos interesa la lengua portuguesa. La vamos a usar como una E abierta y esa no es la misma E nuestra. Cuando veamos las E's, debemos identificar que esta E, que se escribe así como que fuera un número 3 al revés, es la E abierta y no es la misma E que nosotros usamos. Vea, la E del español es cerrada, esta E se le conoce como E abierta. Vamos a la siguiente palabra. eh, y ahora vamos aquí con esa A media al final de esta palabra. Vea, como pela. Bien, muy diferente a decir pela, a decir pela, pela, porque es más fuerte. Este sonido se le conoce como A media centralizada. La A media centralizada es con la lengüita no hacia la parte abierta de la boca, sino como hacia el centro, no hacia el frente, sino hacia el centro, y eso le da un sonido más fuerte a esta vocal. Entonces no es lo mismo decir la a decir la. Se escucha más grave. Por eso es que las palabras en portugués, vean, cuando terminan con A, es un patrón que vamos a ir viendo. Miren, aquí está esta, aquí está esta, aquí está esta. Todas las que terminan con A, siempre la vocal A al final de una palabra eh, se debe de hacer con una A centralizada. Vamos a ir a la siguiente. Vean que se parece a la palabra cualidad, ¿verdad? De hecho, se parece hasta en el inglés, ¿verdad? Porque en el español es con C, pero en el inglés es quality. Entonces se parece más en este caso la raíz de la palabra al inglés y el portugués. Por eso es que yo les he mencionado en clases anteriores, ¿verdad? Si ustedes se han puesto a estudiar portugués, le han dado en el blanco y es que lo que sucede es que el portugués toma cosas del francés, toma cosas del español, toma cosas del inglés, tiene de todo un poco. El portugués es, diría yo, de todos los idiomas como el más completo en el sentido de que agarra de diferentes, de los otros idiomas, agarra diferentes cosas. Entonces, hay palabras en el portugués que van a estar relacionadas más al español, hay palabras en el portugués que van a estar relacionadas al francés, hay palabras en el portugués que están relacionadas al inglés.
Aunque digamos, podríamos pensar que el inglés no viene del latín, ¿vea? Pero sí el inglés está influenciado por el latín en buena manera. Ahora, vamos a ver acá, cualidade. Miren, nuevamente, sílaba que termina con DE, así como esta DE, miren, G, G. Claro, esto es para Brasil, porque en Portugal ya habrán notado que el sonido es diferente, no es nada parecido. Bueno, vamos a otra. Esta pareciera como el número 2 para nosotros, vea, pero en realidad es de esas palabras que vamos a ir conociendo como palabras heterosemánticas, que significa que comparten cierta escritura, pero su significado, digamos, es un poco diferente. Vamos a ir aquí a la lengua portuguesa. Aquí está, miren. En Brasil es dus. En Portugal sonaría algo como douche, con SH. Eh, bueno, ahí estamos. Entonces, esto es para decir el de, ¿verdad? Como de. Eh, vamos a esta que ya nos ha salido en los versos anteriores. Lo veíamos como Zeus. Mira, aquí nada más para sacar acá. Miren, siempre que está esto de la U con alguna de las vocales, ¿verdad? Siempre vemos esa tendencia, ¿verdad? Ya la habíamos visto ahí y les dije, miren, vamos a quedarnos con el sonido como de una U corta. Vamos a hacer lo mismo aquí. Zeus. Quedarnos con ese sonido. Du Zeus. Y esa ya la sabemos porque la hemos estado trabajando. Ya sabemos que va a sonar como frutus. No es muy difícil, ¿ve? Entonces, frutos. Aquí estaríamos con la lengua portuguesa. No está la palabra en plural, pero sí la singular. Y a partir de la singular podemos sacar la palabra plural. ¿Ve? Entonces, es fruto y nosotros vamos a decir frutos. Va, entonces tenemos assim un meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade dos seus frutos. Ese sería el verso. Entonces, ya pueden ir dándose cuenta de que en español nos dice, ¿verdad? Así pues, por sus frutos les conoceréis. Es la idea del versículo en español. Pero este versículo en portugués va por otra línea. Dice, assim, un meio de identificar. Así, ¿verdad? Uno puede identificar un árbol, una árvore, un árbol o una persona. Así uno puede identificar un árbol, o de la misma manera uno puede identificar a sí mismo, podría ser otra forma de traducir esto. Em, Uno puede identificar un árbol o a una persona por sus cualidades, por las cualidades de sus frutos. Algo así vendría siendo, por las cualidades de sus frutos. Por eso es que es diferente la frase que vamos a ver el día de ahora, que es esta que está acá. En esta frase hay algo importante y es que en el portugués, y esto quizás ya les decía, miren, esa palabra de cualidades viene como más del inglés, el sonido, la escritura. Pero esta palabra que estamos viendo ahorita, la E tiene un diacrítico, que es el circunflejo. El circunflejo es este símbolo que vemos ahí arriba de la E. El circunflejo se lo toma el portugués del francés. El francés utiliza este tipo de simbología. Nosotros solo conocemos la tilde, pero existen otras formas para variar los sonidos. Uno de ellos es la nasalización, que ya la estamos estudiando gracias al portugués, pero también existe esa otra. En este caso, pues
realmente eso no afecta mucho al, a la pronunciación, más que decir que esta es la sílaba tónica, que esa es donde hay un acento. Entonces no decimos voce, sino que debe ser voce, voce, que se escuche esta con fuerza, voce. Ahora vamos a ir voce by. Bien, vamos a ir a la siguiente y vamos a ponerla por acá. Bien. Bueno, algunos se han estado reportando que está lloviendo fuerte por algunas zonas del país, ¿verdad? Y que por eso tienen problemitas para conectarse el día de ahora. Esperemos que no pase a más esta situación, ¿verdad? Y que, como han dicho las autoridades, pronto pase. Bueno, miren, es lo que les decía. No piensen esto como baj, no piensen que eso es la J. Es como cuando decimos las palabras en inglés, pero con una J. Es como I, bye, bye. Es como una I larga. Entonces aquí creo yo que es más fácil quedarnos con este sonido. Bye. Con esa como que fuera una I. Bueno, es una I corta, de hecho. Esta es una I corta. Y sí, es la I que proviene del latín. Entonces tenemos voce by, y ahora vamos con esa. Esa es interesante porque aparece, bueno, tiene varias cosas. Tiene una NH, tiene esa E con el apóstrofe circunflejo, pero aparte de eso tiene algo que vamos a comenzar a ver bastante frecuente en el portugués, que es esa separación, ¿verdad? Pueden ver de que aquí hay una separación en lo que vendría siendo esa L o S. Sin embargo, no la tenemos en Wiktionary como tal. Vamos a ver si podemos encontrar por lo menos la palabra raíz. Vean, que vendría siendo más o menos como, bueno, podríamos irnos, esta más o menos vendría siendo la palabra raíz. Esta se asemeja un poco más porque tiene el apóstrofe, pero el apóstrofe circunflejo, pero pueden ver que no está agregada. Entonces, si nos vamos a la palabra más cercana, debe ser esta, que es como el verbo reconocer. Entonces, ahí sí vamos a encontrar las variantes y de ahí podemos más o menos sacar la pluralidad que tiene esa palabra. Vean, comienza con R, puede ser R uvular o puede ser como la H aspirada. Bien. Luego vienen algunos cambios, ¿verdad? En términos de reconocer, reconocer. Pero esta vendría siendo como ñe, reconocer, reconocer, que es esta NH. Esta NH la vamos a ver bastante, bastante como una, como que fuera una ño, ño. Esa es la ñ. De hecho, si recuerdan, cuando estuvimos trabajando con esto, esta semana vamos a seguirlo viendo, miren, aquí está esta palabra, que es como decir niño, miren, NH, y ahí está este símbolo. Lo mismo tiene esta palabra que estamos viendo ahorita acá. Hay una NH y luego tenemos el sonido de ña, ña. Entonces vamos a tomar esta, pero aquí vamos a hacer unos pequeños cambios, porque este es el verbo que termina en R, pero aquí es, miren, hasta aquí estaríamos bien. Coña, coña, y aquí vamos a usar recoñe, recoñece. Aquí la C se convierte en S. La C en el español, en el inglés, bueno, es que la C en general, la C en la mayoría de idiomas no tiene un sonido propio. La C siempre le presta sonidos a otros. En el portugués a veces la C nos va a sonar como una K y a veces nos va a sonar como una S. Ve, entonces aquí nos va a quedar como reconoce y vamos a poner aquí.
reconocerlos. Sería así. Y esta va a ser, claro, la sílaba tónica. Bien. Eh, Ahí tendríamos ya sacado, digamos, la mayor parte entonces de lo que sería el texto para esta semana. Vamos a ir entonces a la práctica del día de ahora. Vamos a tratar de seguir el alfabeto fonético internacional para utilizar sonidos de acuerdo a la lengua portuguesa. Vamos a decir Mateus 7:20, Mateus 7:20. Luego, después de eso, vamos a decir assim, um meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidades dos seus frutos. Sería esto de acá. Y después vamos a decir la frase, que la frase es você vai reconhecerlos, que lo traduciríamos así como tú vas a reconocerlos. Você vai reconhecerlos. Você vai reconhecerlos. Bueno, vamos a comenzar. Me indica Belén si puede participar. Mateus suspeita. Assim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade dos seus frutos. Você vai que vou nesse. Muito obrigado, Belén. Bueno, voy a escuchar ahora la participación de Mónica. Mateus 7:20. Assim o meu de identificar uma árvore ou uma pessoa e pela qualidade dos seus frutos, você vai reconhecê-lo. Obrigado, gracias. Y hoy es el turno de Valeria. Adelante, Valeria. Mateus 7:20. Assim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa pela qualidade dos seus frutos. Bien, la frase, Valeria, si me hace favor, la frase que sería esta, você vai reconhecerlos. Vai reconciliar, vai reconocer. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Obrigado. Gracias a todas por su participación. Bien, entonces cerramos, ya casi se nos termina el tiempo con esta idea. Eh, una de las cosas, digamos, atractivas de revisar un libro como la Biblia, fuera, digamos, del contexto religioso, es que la Biblia es hoy por hoy el libro más leído a nivel mundial, más vendido a nivel mundial, más traducido a diversos idiomas a nivel mundial y más reversionado en diversos idiomas. Es decir, si yo les digo, miren, pensemos en algún clásico de la literatura, la Odisea, por decir algo. Eh, bueno, vamos a hallarla en lengua portuguesa, sin lugar a dudas, pero solo una traducción. O sea, la traducen una vez y ya. En cambio, en la Biblia, si nos fuésemos a buscar las versiones de la Biblia en portugués, cuando menos vamos a encontrar unas 6 o 7 traducciones diferentes. Y una de ellas es la Nova Biblia Viva. Entonces, la frase de esta semana no está literalmente en esta versión, porque la versión de la Nueva Biblia Viva nos lleva con la idea de que podemos identificar a una persona o un árbol por la cualidad de su fruto. En cambio, la frase como más tradicional es por sus frutos les conoceréis.
Eso es lo que estamos diciendo en la frase de la semana. Você vai conhecerlos es, bueno, tú, vos es tú. Vai, tú vas a reconocerlos. Eso es lo que hemos estado viendo esta semana. Si completáramos la frase sería, você vai conhecerlos pelos frutos. Que sería ya, bueno, tú vas a reconocerlos por sus frutos. 20. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Mañana vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando, donde vamos a ir viendo ya palabra por palabra y pronunciación de lengua portuguesa. Vamos a despedirnos el día de ahora con la frase de chao, até logo. Chao, Chao, Adelaide. hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, até logo.